Eh, Recuerdo que estoy grabando la clase para después subirla a la plataforma. ¿Está? Bueno, Cisneros, el tema es el siguiente. Teníamos evaluación para esta semana. Yo decidí posponerlo por todo este asunto de que nos pasamos a la virtualidad de golpe y porrazo. Lo pasé para la semana que viene. ¿Estamos? Es Bueno, decir, la semana que viene ustedes van a tener evaluación. No me acuerdo si ya había puesto, no me acuerdo si ya había puesto el jueves o el viernes. no Este, dijo el jueves, pero no llegó nada. Perdón, No dijo el jueves a las 6 de la tarde. para el próximo jueves a las 6. Sí. Bien, fantástico. Entonces, ahí vamos a arrancar ya la clase. Perdón, la evaluación. Decidí ponerlo aún así, si es cierto, si bien es cierto que no están yendo ustedes al colegio, aún así decidí ponerlo, decidí ponerlo fuera del horario de clase para que no haya problema con otras materias, ni tengan que estar batallando o que si tienen que hacer la evaluación o la otra materia, etc. Digamos, la idea y el concepto era ese. Bien, dicho esto, pasemos a lo que importa. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacerme previo a la evaluación? No, yo entendí todo. Bien. Ajá. Ismael, Gati, estamos presentes. Voy a buscar el libro, Manuel. Ah, cierto, que vos siempre tenías historia con el audio. Profe, no lo escucho, necesito auriculares. Déjame ver. No activar el sonido. Bien. Alarcón, ¿vos me podés escuchar? Ahí está, profe. Sí, sí. Bien. Recuerden que siempre tienen que, cuando entran a la clase, tienen que aceptar el compartir el audio. ¿Estamos? Porque si no ponen eso, no les empieza, no me van a escuchar a mí, yo no los voy a escuchar a ustedes. Ese es el problema que tienen. Siempre tienen que aceptarlos. Aguarden un cachito. Bien. A ver, estaba hablando del tema de la evaluación para el próximo jueves. Y quería ir concreto al grano si hay alguien que no haya entendido alguna consigna o algo que no haya quedado claro. ¿Hay alguna pregunta que tengan para hacerme? Les había mandado un mensaje que tengan preparadas preguntas para concretamente ya ir a lo que no se entendió. Recuerden que tenemos 40 minutos, de los cuales ya llegamos gastados 5 minutos, es decir, nos quedan 35 minutos. Tratemos de aprovechar el tiempo el máximo posible. La evaluación va a ser alguna pregunta de acá, del libro. La evaluación, te explico, todavía yo no terminé de confeccionar las preguntas de evaluación, pero la evaluación va a consistir en preguntas del libro y preguntas del teórico, por supuesto. Yo voy a subir ahora unas fotos que saqué de algunos apuntes de pizarrón que hice en clases posteriores, las voy a subir. También voy a sacar preguntas de esas fotos. ¿Está? Por supuesto, si tienen alguna pregunta para hacerme, me hacen. Traten de no mandarme esas tipo de preguntas por privado. No es porque me moleste que recibir privado, no pasa por ahí, sino que a veces prefiero que esas preguntas las hagan bien públicas para que el resto de sus compañeros las puedan leer, y estoy seguro que lo que ustedes no saben, ignoran o no entendieron, que puede ser tranquilamente eso también,
debe ser algo compartido con el resto de sus compañeros. ¿Se entiende esto? Entonces, justamente, hagan pública todas esas preguntas. A eso me refiero yo. Por lo demás, bueno, vieron que les mandé ayer un mapa. A ver si lo tengo acá a mano, el mapita ese, denme un segundito. Porque ayer estuve, acá está. Ahí estamos. Denme un segundito. Ahí estamos. Vamos. A ver. Y vieron que les pasé como un link ahí de la página. Bien, a ver, chiquitos, acá les estoy mostrando un mapa. Como verán, es un mapa de altísima resolución. Acá tienen lo que estábamos, la primera era, yo le decía la segunda, no, es la primera. Esta no lo sabía, el Lucio Molas. No, no lo sabía, que el Lucio Molas había sido, tuvo casos. Acá abajo tienen las referencias de lo que significa cada color, ¿tá? Para que ustedes se puedan orientar. Cada color representa cada una de las ramas de las fuerzas de seguridad del país. Armada, Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza de Seguridad Federal, Policía Federal vendría a ser esto. Puede llegar a ser también Gendarmería y Fuerza de Seguridad Provincial, Policías Provinciales. ¿Estamos? Sí. Esto para que lo puedan identificar qué significa cada uno de los colores, ¿no? Que van a encontrar acá. Como verán, acá tuvimos bueno, varios hechos, digamos, de situación de detención. Igual, les repito, no confundir esto con centros clandestinos de detención. Acá está Punta Alta, que me lo mencionaban el otro día, Punta Alta que está pegado a Bahía Blanca. Punta Alta es una suerte de Toay, como es Toay para nosotros, Punta Alta lo mismo para Bahía Blanca. ¿Se entiende? Una ciudad pegada a Bahía Blanca prácticamente. Y aparte, en Bahía Blanca se encuentra justamente una base naval muy importante, la base de Punta Alta, justamente. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Nosotros formábamos parte de la subzona 14, es decir, el país estaba dividido en diferentes zonas. Nosotros éramos la subzona 14 con dependencia, bueno, con dependencia de Buenos Aires. ¿Queda claro hasta acá? Bien, chiquitos, presten atención. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? ¿Por qué en el sur no hay ningún centro? Sí hay, Lo que No, pasa, no, porque está en sí. blanco, digo. No, pero si mirás, en realidad hay, Mirá Ah, mira. como acá en Esquel, Bolsón, Bariloche, Neuquén. Mirá lo que es Neuquén. En Neuquén hubo. Mirá, acá tenés todos. Sí, a ver, chusmenlo un ratito, pero van a ver que sí. De hecho, acá en Ushuaia. Lo que pasa es que también hay otra realidad en el caso de la Patagonia en general. ¿Cuál es el tema de la Patagonia? Y que no tienen mucha población. Es decir, es un enorme territorio muy despoblado toda esta región, muy despoblada toda esta región. Entonces eso hace bueno, en realidad en consecuencia, como no hay mucha población, que también pasó acá en La Pampa, si vos mirás acá La Pampa en realidad, salvo Santa Rosa y estos puntitos, en general La Pampa está bastante vacío y tiene que ver con una cuestión poblacional de acá del país. ¿Me van siguiendo todos? Bien, Sí, sí, sí. bien. Voy a pasar asistencia, que eso me olvidé de hacer. Dame un segundo. Ahí no está.
No. A ver. No está ahí, ¿no? Sí, pero no me responde ahí, ¿no? Así que nada. Está, pero no está. Está, pero no está. Bien. Baltasar sí estaba. Ese lo puse. Cinero está. Dubié. ¿Está No, Dubié? no, No vino Dubié. Gatti está. Gutiérrez no está. Y Larregui no está. Creo. no está. Y Larregui, bien. Martita está. No. Moreno, no. Pedi, Ah, ¿está Moreno? sí, Ah, no la veía. Como ni saludó cuando entró. perdón, es que Qué feíto, estaba hablando muy concentrado. Un hola no, nunca se le niega a nadie. Sayago, ¿está No, Sayago? Perdón, ¿está no, Sayago? no, no. Ah, no. Axel, Sí. muy bien. Y Sticker. Acá estoy con Isma. Bien, que no sé quién es Sticker, porque yo tengo alumna Kumichan, pero Sticker no la tengo. Bien, continuemos. ¿Hay alguien más que no haya mencionado? No. Bien. Entonces, ese es el mapita que les mandé ayer, presten mucha atención. Está interesante, no quiere decir que lo tengan que copiar. Lo único que yo les pido es, ¿cómo es el tema? Den una pequeña descripción en cada uno de los centros clandestinos. 2 o 3 renglones, con eso ya bastaba. ¿Está? Con 3 centros clandestinos también bastaba. La idea es que ustedes tengan una idea más o menos de estos centros clandestinos. En algunos casos me mencionaron, en el otro curso me mencionó que habían puesto acá en Santa Rosa o alguno de La Pampa, de lo cual no está mal. Lo único que yo siempre hago la aclaración, recuerden que estos no eran centros clandestinos de detención, eran centros transitorios de detención. Obviamente clandestinos, siguen siendo ilegales, ¿no? No estoy diciendo con esto, no le estoy dando un carácter de legalidad, todo lo contrario. Tengan muy presente esto, ¿por qué? Porque yo siempre digo lo mismo, nosotros de acá derivábamos hacia Buenos Aires, ¿está? Por eso señalo esta cuestión. En algunos casos también derivábamos a Bahía Blanca. Bahía Blanca también derivábamos. Pero bueno, nada, era así el sistema. Acá estaban poco tiempo y rápidamente a los pocos días eran derivados a los centros clandestinos correspondientes. ¿Está hasta acá? ¿Me van siguiendo? Sí. Bien, fantástico. Pasemos a lo que sigue entonces. Quedó claro el tema del rol de los medios masivos de comunicación a la hora de tratar o comunicar el tema del proceso militar, inclusive con el Mundial del 78. El Mundial del 78 fue el mejor ejemplo para mí que existe de cómo los medios masivos de comunicación fueron manejados por el gobierno militar. Lo mismo que la guerra de Malvinas. La guerra de Malvinas tuvo exactamente el mismo carácter. Es decir, mintieron en esencia. Eso es lo que trato de decir. ¿Está? Es decir, el gobierno militar manipuló la información en todo momento con la finalidad de dar una realidad aparente y no una realidad que se estaba dando concretamente. Claro, pero Entonces, sí, te eso escucho. afectó solamente a los medios digamos, de la Argentina. Sí, O correcto. sea, esa censura, digamos, Sí, correcto. respecto a lo que estaba pasando. Sí, Bien. es correcto lo que vos decís, porque la realidad es que los medios internacionales, esto ya lo hablamos, recuerdo que lo hablamos. Va, no me Sí, acuerdo si lo hablé con usted o lo hablé con el otro curso, por eso a veces les pregunto por si las dudas. Que yo había dicho que, es decir, los medios internacionales sabían perfectamente bien qué es lo que estaba pasando acá, por una cuestión muy sencilla. ¿Por qué? Porque no todos los que fueron detenidos en su respectivo momento lograron, o sea, digamos, terminaron desapareciendo. Y, Lo exiliaron. es decir, acá utilizo las comillas, por supuesto, por una cuestión muy simple, porque algunos fueron liberados
algunos se habrá escapado, es posible también. Muchos, digamos, fueron liberados y se exiliaron, y en el exilio es que empezaron a contar qué es lo que estaba pasando, qué es lo que ellos vivieron acá. Perdón, cuando yo digo que se fueron al exilio, me refiero a que se fueron a otros países, ¿tá? Y no me refiero a países de Latinoamérica, muchos terminaron en Europa, muchos terminaron en Europa y Estados Unidos, México, etc. Estados Unidos, Canadá también. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se fueron, empezaron a contar sus experiencias a la prensa internacional. Por eso, cuando vinieron los periodistas acá a la Argentina, vinieron más que nada para cubrir el Mundial del 78. Por eso yo digo el Mundial del 78. Muchísimos periodistas, más que enfocarse en el Mundial, se enfocaron en el proceso militar, qué es lo que estaba pasando en el proceso militar. Es decir, que el Mundial del 78 transmitió eso. Por un lado, transmitió la parte deportiva, pero por el otro lado, transmitió todo lo que estaba pasando con el proceso militar. Y eso es una imagen que nosotros brindamos al mundo, ¿tá? Y era tapar el sol con la mano. Entonces, hay una entrevista de la televisión holandesa, que les pasé el link. No. De YouTube. No, creo que no. De YouTube. Bueno, entonces se los paso, denme un segundito. Esto de tener dos cursos así como que me complican la vida. Dame un segundito. No, ya sé qué es lo que está pasando. Dame un segundito. YouTube. Dame un segundito, ¿eh? No se vayan, ¿eh? Madre de mayo 1978. Acá está. Esta entrevista que ahora les paso el link y ustedes lo miran tranquilos en su casa. A ver. Malditas publicidades. Me trato de tocar un tema re importante, me sacan estas publicidades. Bien. Justamente esta entrevista se la hicieron a las Madres de Plaza de Mayo en 1978, en pleno mundial. La televisión holandesa hizo esto, y ahí cuentan las Madres de Plaza de Mayo, rápidamente, porque la policía seguramente las iba a venir a buscar, o iba a venir a disolver la manifestación de las Madres de Plaza de Mayo. Entonces ahí ellas siempre tenían esa situación. Bien, ahí les compartí el link, cópienlo, así después ustedes tranquilos lo miran en la casa. ¿Estamos? Espero que corto acá. Bueno. Dura 5 minutos, no es tan largo. Pero, o sea, me refiero con eso. Es más, ya que tengo, porque esto lo hablé, esto se los conté, lo del Monumental. Me acuerdo que esto lo hablé. Era la escuela de ingeniería, que era un centro calentino. Escuela Mecánica de la Armada, la ESMA. Escuela Mecánica. Exacto, correcto. Denme un segundito que les voy a compartir la pantalla nuevamente para que ustedes puedan ver. Bueno, esto es Buenos Aires, acá tienen la ciudad de Buenos Aires, todo esto es la ciudad de Buenos Aires. ¿Tá? Y acá justamente vamos al barrio de Núñez, y en Núñez tenemos, denme un segundito, acá tenemos el Monumental. A ver, ¿qué voy a pasar? Así lo puedo ubicar mejor. Bien, acá se puede ver tranquilamente el Monumental. Este es el Monumental. ¿Está? ¿Lo ven? Sí. Bueno, sí. El Monumental está a pocas cuadras, o relativamente pocas cuadras, de lo que es, denme un segundito, acá de la ESMA. Acá tienen la ESMA. Esto es la ESMA. Perdón, todo esto es la ESMA. ¿Me siguen? Todo este predio que ustedes están viendo acá es la ESMA.
Y puntualmente el centro clandestino está, denme un segundito, que el centro clandestino está acá. Es este. Era este. Este es el edificio central. Acá está. Este es puntualmente acá donde estaba el centro clandestino. Y puntualmente el centro clandestino era todo esto. Esta parte. Esta ala era solamente el centro clandestino. ¿Me siguen? Esto acá, en realidad, es el casino de oficiales. ¿Qué es el casino de oficiales? Se le dice, no sé por qué se le dice casino. Yo asocio casino a las salas de juego. Pero en realidad el casino de oficiales era básicamente las habitaciones de los oficiales, el comedor de los oficiales, y la sala de recreación de los oficiales. Y acá arriba, puntualmente, en lo que sería, obviamente no en el techo, ¿no? En lo que sería el ático del edificio, la parte superior del edificio, estaba puntualmente el centro clandestino. Todo esto acá, toda esta área de esta parte del ático, conformó el lugar de detención de cada uno de los secuestrados. ¿Está? Y acá directamente los sacaban por acá, por este patio, los subían a un camión, ¿no? Dormidos, los subían a un camión y de acá ya los llevaban a su famoso destino, que eran los vuelos de la muerte. Que acá cerca está Aeroparque, hay una pista, hay un aeropuerto, que lo pueden ver, ahí, ¿se ve? Acá el Aeroparque, de acá salían los famosos vuelos también, que los terminaban tirando acá, en el río. En el Sí, río recuerdo haber leído sobre reportes de cadáveres en las costas de Uruguay también. Claro, ¿qué pasa? En las costas cercanas siempre es sorprendente, habían digamos, reportes cometieron, de cadáveres y eso. sí, hubo en los primeros vuelos, ¿cuál fue el problema? Es increíble que los marinos no hayan aplicado sus conocimientos de las mareas, pero bueno. Claro, el río de la Plata tiene mareas, tiene corrientes, entonces, o van para un lado o van para el otro. Entonces, ¿qué pasaba? Tiraban los cuerpos y los cuerpos empezaron a aparecer en las costas de Uruguay y en las costas de acá de la ciudad de Buenos Aires. Rápidamente cambiaron eso y los empezaron a tirar más mar adentro a los cuerpos, que ahí ya obviamente es imposible de recuperarlos a los cuerpos. En mar adentro se tiraron, pero sí, los primeros vuelos empezaron a tirarlos por acá. ¿Qué hacían? Los dormían profundamente con un medicamento que ahora, sinceramente, que era, creo, el pentasol o algo así, soy muy malo para recordar esos nombres, que los dormían con la excusa de que los iban a dar un antibiótico, una vacuna, lo que sea, les metían esa excusa, se dormían todos, los cargaban a los camiones, los subían a los vuelos y los largaban, a los cuerpos los largaban en estos vuelos. Una cosa terrible, porque aparte los tiraban vivos, no es que los tiraban muertos. Era terrible lo que hacían. Pero estaban dormidos, esa era la única cuestión. Un espanto lo que hicieron, pero bueno, no me cabe otra definición. Bueno, y como ustedes verán, el estadio de River está a pocas cuadras, relativamente pocas cuadras, no de lo que está ESMA. Entonces, muchos se subieron acá, a la parte superior del estadio, se subían a la parte superior del estadio con terribles cámaras, enfocando hacia la ESMA, ¿tá? Hacia acá. Tratando de ver como si hubieran podido ver, no sé qué querían ver, así creyendo que hacían las torturas al aire libre, no sé qué se imaginaron. Encima estaban en el lado opuesto del campo, y ellos en realidad lo que hacían eran las sesiones de tortura, si no me equivoco, estaban justo en esta parte, justito en esta parte estaba. Obviamente hoy es un museo, como dice acá muy bien en Google Maps,
y se puede acceder e ir a la parte superior acá del edificio y poder ver tranquilamente todo sin tocar. Nosotros hemos ido varias veces a este lugar y nada, no es mucho para ver en realidad, no es que van a ver muchos, sino que son habitaciones peladas, porque están peladas. Lo único que hay en algunas partes, hay que los detenidos lo que hicieron fueron pequeñas marcas en las paredes con lo que tenían a mano, que eso daba prueba de que estuvieron ahí, ¿no? Pero fuera de eso no van a ver mucho más. Lo que sí van a ver, obviamente, toda la parte gráfica que se le instaló después, audios, relatos, etcétera, etcétera. Está muy interesante de ir, sinceramente. Bueno, fuera de eso, les quería mostrar uno más. Les quería mostrar uno más, que a ver si lo podemos ver. Esta es la autopista. ¿Me siguen? Esta autopista cruza, como ven, la autopista 25 de Mayo, cruza acá hasta prácticamente lo que sería la zona de Puerto Madero, llega. En una parte de acá, esto cuando se hizo el trazado, justamente cuando se hizo el trazado de la autopista, el problema fue que se empezó a derribar edificios, ¿tá? Como verán, hay edificios de este lado y edificios de este lado. Bueno, la autopista se llevó puesto a un montonazo de edificios. Obviamente, fue toda una historia, es algo que se venía bien. El tema que justo dio la casualidad que un centro clandestino se encontraba justo en el trazado de este lugar. Y que lo que implicó justamente que tuvieran que mover el centro clandestino. ¿Me siguen? Hoy lo que hay es un monumento, y estoy tratando de encontrarlo, pero no lo encuentro. Hay un monumento ahí recordando que fue un centro clandestino. A ver si lo logro encontrar. A ver. Dame un segundito, a ver. No, me mandó a cualquier lado. A cualquier lado me mandó. Bueno, ya lo voy a encontrar. Que quedó, obviamente, fue derribado por la construcción de la autopista. Pero bueno, nada. Ahí está, Garage Olimpo. Mírenla, esta película está muy buena. Garage Olimpo. Es media fuerte también, si tienen la oportunidad de poder verlo, mírenla. A ver dónde que está. Nosotros vimos una película sobre todo eso. ¿Cuál? Ahora que ¿La no noche me de acuerdo los cómo se lápices? llama. No, esa de hecho la íbamos a ver, creo, pero no la llegamos a ver. No recuerdo bien el título, pero trataba Era todo. sobre esto también. Hay muchas todo. películas de esta, Hay películas que son realmente, yo he visto películas muy buenas y he visto películas, la verdad que son bastante olvidables. Tratan de explotar una situación lamentable, digamos, trágica, y la verdad que el mensaje es bastante pobre. Así que bueno, ¿quién pregunta? Ahí no, ¿qué preguntaba eso? ¿Dónde es? Creo que se refería a lo micrófono, de eso. ¿A qué? que creo que no sabe cómo habilitar el audio. Ah, ya está, ya lo puedo arreglar. Bueno. Sigamos. Entonces, ¿hasta acá está todo claro? Bueno, les explico algunas cuestiones mínimas para la evaluación, así ya quedamos. Profe, yo Ah, tengo preguntas. ¿Quién me está hablando? Camila Moreno. ¿Cómo le va, Moreno? ¿Todo bien? Sí, bueno. La 9. ¿Qué dice la 9? Recordame. Mencionar y describir los derechos violados. Ah, sí, muy buena pregunta esa. Que dicho ese paso, esta es pregunta de cajón,
A ver, los derechos violados yo creo que no deben haber dejado derecho sin violar. Desde el derecho básico, derecho a libertad, derecho a la vida, derecho a libertad porque era un secuestro, con consecuencia, no hay secuestro que no sea ilegal. Bueno, obviamente estamos hablando de personas, ¿no? Por eso se le dice detención y no secuestro. Detención es una figura legal, secuestro no. Derecho a la vida, porque gran parte de los desaparecidos terminaron siendo asesinados. Tenemos el derecho a la intimidad. Eran espiados por arriba, abajo, por el costado, eran ultra espiados él, el secuestrado y todo su entorno familiar, amigos, es decir, una violación a la intimidad fenomenal. Derecho a la integridad física, eran torturados, otro derecho violado. Derecho a la salud psicológica, eran atormentados psicológicamente de formas que no te puedo explicar las cosas que han hecho. Y no te quiero decir porque no quiero ser tan gráfico. Derecho a la propiedad. Cada vez que iba un grupo de tareas a reventar, se le dice cuando entraban a una casa, entraban en una casa para hacer el secuestro de las personas, terminaba todo el operativo, toda la historieta. Por detrás venía lo otro. ¿Qué era lo otro? Le llevaban absolutamente todo. Se robaban todo. Desde los muebles más grandes, roperos, heladeras, televisores, mesas, sillas, sillones, se llevaban la ropa, se llevaban las sábanas, se llevaban los cubiertos, todo. Se llevaban también las lámparas empotradas en la luz. Sí, no dejaban nada. O sea, imagínense si se llevaban los enchufes, ¿qué van a dejar? Ni canillas, ni nada, no, se llevaban todo, porque aparte era una cuestión por jerarquía, es decir, por rango. Es decir, venía el oficial de mayor rango y se llevaba las mejores cosas. Después venía el segundo, se llevaba lo mejor que había quedado, y así iba bajando. Y claro, el último del escalón, es decir, el último de la escalera, ¿qué tenía para llevarse? Y los enchufes, porque no le habían dejado nada. Ni siquiera las puertas habían dejado. O sea, a ese nivel se llegó de rapiña o de botín, como sería la palabra, creo, más correcta. ¿Está? Bueno, derecho a la propiedad, se entiende el concepto. Es más, hubo casos, se sabe que se secuestró personas con la exclusiva intención de robarle su propiedad. Es decir, está el caso famoso de un empresario mendocino que entraba en la casa cuando estaba toda la familia, tomaron a toda la familia, al padre, es decir, al jefe de familia, le obligaron a firmar los documentos a punta de pistola donde se hizo transferencia de bancos, empresas, fábricas, bueno, la propiedad del campo donde estaban, es decir, terrible. Y obviamente después nunca más se supo de la familia, por supuesto. A ese nivel se llegó. O inclusive, bueno, también que se quedaban con casas, así, se hacían transferencias truchas de la propiedad de una casa. Bueno, de eso hubo un montonazo, ahí está todo denunciado y se sabe que fue exclusivamente para robar, porque no hicieron otra cosa. Secuestro de niños, derecho a la identidad, violaron el derecho a la identidad. Hasta el día de hoy, gente de mi edad, que yo nací en el 77, así que pleno gobierno militar nací yo, chicos de mi edad fueron secuestrados y hasta el día de hoy no saben realmente quiénes son. Eso es una violación al derecho a la identidad fenomenal. Lo mismo, a ver, ¿qué más? ¿Qué otro derecho más fue violado? Bueno, después derechos menores, como por ejemplo derecho a la correspondencia, es decir, leían todas las cartas. Derechos menores que no dejan de ser importantes, pero bueno, frente al derecho a la vida, creo que son derechos menores. Bien, derecho a la legítima defensa, mirá, ahí me vino otro.
porque no tenían forma de defenderse legalmente estas personas. Las personas caían dentro de la red de secuestros y torturas y no había forma de sacarlos si no era por el beneplácito. Beneplácito significa por el favoritismo, por el favor o por lo que sea de las Fuerzas Armadas, por la Fuerza Armada correspondiente que la secuestró. Sí, esto pasó. No había forma de defensa. Salvo que uno tuviera alguna conexión con algún familiar o amigo en algún puesto clave importante, algún coronel, no sé, general, qué sé yo, que eso podría darte una palanca para que te liberen, pero tampoco era muy, muy seguro eso. No sé si respondí tu pregunta, Moreno. Sí, sí. Bien, igual Moreno, no te desesperes por escribir porque esto yo lo estoy grabando y después lo subo, así que lo podés repasar después tranquilamente. Pero me diste una muy buena idea para ahora para pregunta de evaluación. Muy, muy buena idea. Gracias, Moreno. ¿Qué otra pregunta? Yo tengo una. Sí. Es referido a la 6D. Sería lo de la parte de enemigos del Estado. Qué buena pregunta esa. ¿A qué se refiere con enemigos del Estado? Bueno, esto viene de la mano de la Doctrina de Seguridad Nacional. La Doctrina de Seguridad Nacional, este programa que lanzó los Estados Unidos de entrenamiento de las Fuerzas Armadas en tácticas contra guerrilleras, es decir, que era una respuesta militar por parte de los Estados Unidos ante el avance de guerrillero a lo largo de toda Latinoamérica. Es decir, después de la Revolución Cubana, Estados Unidos responde de esta forma. Y se identifica que el enemigo en ese momento era esta suerte de enemigo interno. Es decir, a diferencia de las anteriores guerras donde estaban los nazis o estaban los japoneses, por decirlo, ¿no? Que eran enemigos clásicos de las películas, ¿no? Que es un enemigo claro de identificar. Justamente el guerrillero es muy difícil de poder identificar. Entonces se encuentra justamente este concepto o se acuña este concepto de enemigo interno. ¿Quién es el enemigo interno? El enemigo interno es uno de nosotros que empieza a tomar ideas que son consideradas subversivas o peligrosas para el Estado. Entonces, la idea es que justamente este enemigo interno es esta persona que puede llegar o tiene un perfil muy, muy concreto que lo puede llevar a combatir en un futuro, ¿no? A transformarse en un problema para el Estado. Es así, a ver, si ustedes se fijan, el Che Guevara era una persona, venía de una familia acomodada económicamente, acá de la Argentina, vivía en San Isidro, jugaba en el CASI. El CASI es el Club Atlético San Isidro, que es un club requete ultra selecto de nuestro país, es decir, de los que tienen plata. Era médico, es decir, había estudiado medicina, es decir, tenía todos los números puestos para ser un miembro más del grupo destacado dentro de la sociedad. Bien, se me está por cortar y por eso justamente estoy diciendo mucho más rápido. Entonces, el CASI tiene, digamos, el Che Guevara tiene ese perfil. Y que un perfil que terminó derivando hacia un grupo guerrillero que terminó siendo, digamos, combatido por la doctrina de seguridad nacional. Lo mismo que Fidel Castro. Entonces, este perfil es justamente lo que identificó estas características que tenía Che Guevara, Fidel Castro, Camilo Cienfuegos, etcétera, etcétera, armó este perfil psicológico y a estos lo identificaron como los enemigos del Estado. Sí, Ismael. Rápido porque se me corta. Quería saber cuándo era la evaluación. Ya lo publiqué jueves a las 6 de la tarde. Bien, ¿El continuamos. jueves de la semana que viene? Y sí, no va a ser jueves de esta semana, que fue ayer. Ah, cierto. Bueno. Bien, continuemos. Entonces, este perfil psicológico es lo que terminó delineando lo que se entendió como el enemigo del Estado.
líderes sindicales, líderes políticos, líderes estudiantiles, líderes de todo tipo, color y pelaje, que en última instancia terminó siendo un instrumento, ¿no? O terminaba siendo un instrumento para las futuras guerrillas. ¿Está? Estas personas, estos líderes estudiantiles que se preocupaban por cuestiones sociales, digamos, por cuestiones de los sectores más vulnerables, ¿no? Estos líderes sindicales que siempre eran como una suerte de molestia para los sectores adinerados y del Estado, porque hacían paro por doquier, o líderes políticos también que resultaban molestos, entre comillas,